porque teniendo la paz, el progreso vendrá, y teniendo paz y progreso, los salvadoreños seremos libres para siempre. El país, paso a paso, lo estamos cambiando, lo estamos transformando. Simple y sencillamente lo recibí de parte de una persona que era el presidente de Taiwán y me los entregó. A los delincuentes y malacates les digo que se les acabó la fiesta. Protestáis bajo vuestra palabra de honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sí, protesto. Las personas han estado siempre en el centro de nuestra gestión y hemos dado prioridad a los más pobres. Yo soy de Chalchuapa, departamento de Santana, y allá soy. No tengo un grado académico, nunca he tenido un trabajo formal. Comencé a buscar un trabajo recién venidos a vivir aquí, pues por la misma economía, pues por las situaciones, ¿verdad? Por los gastos que teníamos para poder comprar la casa y todo, pues quise buscar un trabajo, pero no lo pude conseguir, pues como la mayoría no tenemos un desempeño, no tenemos un estudio y eso es lo que nos piden. Yo quería ser enfermera, les decía. Había una muchacha de que ella eso era, ¿verdad? Yo me entusiasmaba verla a ella con su trajecito blanco, pero solo el quedar yo voy a estudiar, pues nunca se dieron las oportunidades. Gracias a Dios, pues a veces, como le digo, somos varios en una familia y si a veces alguien no tiene de la familia, pues tratamos de solventar muchas cosas. Y sí, hay veces puede decir que ha tocado limitarse, no dejar, ¿verdad?, de comer, sino que limitarse a uno en muchas cosas. La corrupción en sentido estricto hace referencia a estos actos que están encaminados a apropiación privada de recursos que son de carácter público para fines diferentes a los que fueron inicialmente designados. En otras palabras, la corrupción es una forma de robo. Yo padezco de asma, entonces la medicina a veces no está en el lugar, entonces hay que andarla buscando y la mayoría de veces pues son cosas caras, ¿verdad? Lo que son las cosas que uno ocupa de spray. Entonces, y a veces no están en la clínica o en el momento pues le tienen que poner terapias a uno porque uno se escapa a ahogar dependiendo de esta enfermedad y no hay los medicamentos también. Para la clínica que nos mandan nunca hay nada. Entonces tenemos que buscar muchas veces y solventar y sacar económicamente pues otro dinero extra para ir a pagar a otro lado porque no lo que nos recetaron no hay o tal vez hay que comprarlo también siempre afuera. De la farmacia está valiendo alrededor de $10 cada medicamento. A veces la mayoría dice, pero adentro del mercado es mejor, sea ya más cómodo, pero a veces pueden ya estar vencidas o no son las adecuadas muchas veces. Nosotros con nuestro sistema de salud, por ejemplo, un año antes, ya sabemos de que va a haber escasez de medicamentos y es porque el dinero que se asigna es insuficiente. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, con los dos últimos expresidentes que han sido procesados, la cantidad de la que se les acusa a ellos de que fueron desviadas del Estado es, por ejemplo, el presupuesto de salud de un año. Y eso nos dice la magnitud o el costo o el daño que provoca la corrupción, ¿verdad? La cara visible de la corrupción es el funcionario o la funcionaria que finalmente es el señalado, ¿verdad? Es el que se le ve que en la cuenta aparecen estos millones o que aparece que es el que va manejando el carro, ¿verdad? De propiedad de la institución o es el que ha sido favorecido con el patrocinio político. Sin embargo, quizás la cosa más grave, la actuación más grave y la más reprochable de la corrupción son los intereses privados que están detrás, que son los que motivan o que dan lugar a esta corrupción. Y es que detrás de cada corrupto hay un corruptor. Entonces estas situaciones al final no las valoramos. Escuchamos que se hablan de millones en los medios de comunicación, pero no nos podemos pensar que estos millones al final pudieron haber sido para nosotros, pudieron haber sido transformados en mejores obras, en mejores calles, en mejores caminos, agua, electricidad, incluso alimentación, vestuario. Me envían pues para la clínica de Santa Tecla
porque dicen de que ahí sí hay, y a veces me ha tocado, pues, he ido a veces a la clínica de Colombia y me dicen, miren, no hay aquí medicina, no, mejor vaya allá, mejor. Entonces me toca andar rodeando para ver las medicinas y de por último, pues, me toca salirlas comprando. Porque como ellos dicen de que tiene que llegar uno casi muriéndose a la clínica para hoy referirlo al hospital, y en el hospital lo mismo le dicen a uno. Digamos, el daño mayor no es la corrupción en sí, sino que el daño mayor es lo que ocurre porque hay corrupción, digamos. Me explico un poco con esto. Por ejemplo, el conseguir una cama en un hospital público, por ejemplo, puede haber un acto de corrupción de por medio. Le pueden dar a la persona que asigna las camas, por ejemplo, o que la atención, ¿verdad? Le pueden dar, qué sé yo, 50, 100 dólares para que una persona pueda ingresar si pueda ser operada. Pero el tema es que ese no es el costo de la corrupción, sino que el costo de la corrupción es el daño que se le provocó a las personas que dejaron de recibir la atención médica correspondiente y que quizás tenían mucha mayor necesidad que esta persona que pagó. En ese sentido, el Estado está obligado a cumplir con nosotros en satisfacer algunos derechos, pero si se siguen haciendo estas fugas de dinero de parte de algunas de las instituciones públicas a favor de terceros corruptos, nunca vamos a salir del subdesarrollo. Yo soy payasita, soy circense, yo de eso trabajo. Entonces a eso me dedico, en hacer fiestas, eventos infantiles, a eso nos dedicamos como familia. Yo nací en el circo, yo allí soy criada y nacida. Entonces desde que yo tengo uso de razón, ¿verdad? Me he criado en el circo, era trapecista en mis tiempos, ¿verdad?, de juventud. Hacíamos de todo en el circo, era trapecista, bailarina, también era payaso, igual, y es lo único que desempeño ahorita. La corrupción alguien lo puede ver como una cuestión estrictamente de persecución de los funcionarios que abusan de sus cargos, pero no, es una cuestión de que los recursos y que las decisiones que tome el Estado realmente sean bien utilizadas y que precisamente se refuercen áreas sensibles. Muchas veces, como dicen, ¿verdad? El otro dice, vamos a Coyol quebrado, Coyol comido. Pues lo que nosotros estamos ganando por evento ahorita son $40. Pero esto no se puede decir, ¿verdad?, que trabajamos los fines de semana. Entonces, si nos contratan, pues trabajamos a veces, trabajamos sábado y domingo, a veces no trabajamos. Y como según está la economía, pues la gente también va variando en los eventos. A veces puedo decir, 2 semanas que no se trabajan. Y entonces ahí vamos decayendo económicamente también, ¿ves? Es bien difícil porque se siente uno frustrante querer ayudar y sacar uno sus hijos adelante y querer ayudarles con más, pues, y no poder muchas veces. Nuestros papás, aunque sea con lo poquito que ellos aprendieron, también nos enseñaron, pues, con el silabario, ¿verdad?, el libro Mantilla, pues con eso aprendimos a leer nosotros, porque ellos eran nuestros propios maestros. Nunca tuvimos la oportunidad, porque como decíamos, no, los niños ellos trabajan, andan en el circo, pues están unos días aquí, otros días allá, y no terminan un tiempo, pues, adecuado, el año escolar. Entonces, por eso nunca estudiamos. El neoliberalismo es el que genera la corrupción, ¿verdad? Esa corrupción, porque debilita al Estado, y al debilitar al Estado ha debilitado la educación pública. Ha debilitado la educación, y al debilitar a la educación pública, a la mayoría de la juventud salvadoreña y de la niñez salvadoreña, usted le limita las oportunidades de vincularse de manera apropiada al mercado laboral y de hacer un proyecto de vida realmente que llene sus expectativas y que pueda realizarse en el país. ¿Cómo? Si ni están aquí, decía, ellos si se los van a agarrar solo porque vengan a molestar o molestar a otros niños. Entonces, por eso nosotros nunca estudiamos. Es frustrante porque en mi caso, pues cuando ya mis hijos comenzaron a estudiar, mis hijos me decían, mamá, ¿y qué son en parte del no sé qué? Pero me preguntaban muchas cosas del estudio de ellos. Y yo decía, ¿yo qué querés que te enseñe, hija? Que no, que las capas tectónicas, que aquí, que mire, que esto cómo va y que es... Ni idea, le digo, yo solo sé que 2 más 2 son 4 y ahí nomás termino.
Si bien es cierto, el tema de seguridad es un rubro importante, el tema de la educación es quizás el más importante de todos y el de salud. El mismo secretario general de la ONU señalaba que los delitos de corrupción no son delitos que sus efectos duren 1, 2, 3 años, son delitos que permanecen en el tiempo durante muchos años. Estamos hablando de que estamos sufriendo consecuencias de delitos de corrupción que vienen ya desde hace un montón de años atrás y que quizás, tal vez, todavía otras generaciones las van a seguir sufriendo. Comencé a trabajar desde la edad de 6, 7 años en el circo, entonces por eso nosotros no percibíamos en ese tiempo dinero, sino que hasta que ya comenzamos nosotros, independientes o mayores de edad. Hace como unos 15 años atrás, con una amiga casi de las mismas edades me dice, vamos, me dice, Diana, vamos, véngase, vamos, estudiemos, vamos a estudiar la carrera de enfermería. Ay, hija, le digo yo, para estudiar la carrera de enfermería tengo que comenzar desde primer grado. En lo que ella saca la carrera, yo estoy sacando bachillerato. Cuando comencé a buscar trabajo, todos decían, necesitan un título, ¿verdad? Entonces, y el título, mientras uno no lo tenga, pues a uno le dicen, no, pues hay que darle oportunidad a alguien más. Entonces, igual, nunca he podido decir, he tenido $200, $300 de un solo, pues a lo poquito que vamos ganando, solo para ir solventando. El año pasado, la economía salvadoreña tuvo un crecimiento del 2.4%. Eso creció. Pero cuando ya vemos cómo se distribuyó ese crecimiento económico entre aumento en la masa salarial y aumento en la masa de ganancias, según datos del Banco Central de Reserva, nos dice que mientras la masa salarial aumentó en $450 millones, la masa de ganancia para el capital, es decir, para las empresas, aumentó en $1.350 millones. Vendrán algunos empresarios o vendrán algunas personas que se van a llenar sus bolsillos con este dinero, pero el cúmulo de la población, nosotros, el ciudadano que está en el territorio, el ciudadano que sale a trabajar a las 4 de la mañana o el que da clases en una escuela, al final va a tener que seguir sufriendo, va a tener que trabajar más años para poder tener una pensión un poco más digna, va a tener que trabajar más para poder ganar un poco más de dinero para poder pagar los posibles aumentos de pasaje de bus o pasajes o el aumento de harinas o de medicamentos que se pueda generar, ya que el Estado no va a tener el dinero para poder subsidiar ese tipo de elementos. Gracias a Dios le digo yo a mis hijos que ellos sí pudieron estudiar, pudieron sacar una carrera de lo que yo no pude hacer. Del estudio que ellos recibieron, mi hijo, pues logramos pagarle, no una universidad porque tampoco había para eso, pero en el lugar donde él estudió un técnico en mantenimiento en computación, pero es una lástima pues a la vez porque de lo que él estudió pues no trabaja de eso, está trabajando de vendedor en una tienda. Mi hija quiso seguir estudiando también, pues ya no se pudo, ella es cosmetóloga, ella pues ya no pudimos darle la oportunidad a ella de poder lo mismo que hicimos con el varón para que ella pudiera seguir adelante, pues aprendió eso y de eso está trabajando, ella trabaja allí en el mercado de cosmetóloga, pues gracias a eso pues ella se mantiene y mantiene a su niña porque es madre soltera a la vez. La corrupción tiene muchas modalidades y por ser de estas dimensiones y tener incluso algunas formas de actuación que no se pueden cuantificar, porque usted ¿cómo cuantifica esa influencia, por ejemplo? ¿Cuánto vale para el país una política económica para favorecer a una empresa y desfavorecer a otras empresas? ¿Cómo cuantifica usted el daño que se da eso en la competencia, en el mercado, en el sistema de precios? Eso no se puede. Es difícil de cuantificar. Digamos, acá podemos haber condenado al expresidente Saca, pero siguen habiendo muchas barreras burocráticas, se siguen protegiendo a sectores importantes del país, por ejemplo, con incentivos tributarios, subsidios y otro tipo de elementos que no han sido otorgados de manera competitiva, sino que son incentivos otorgados a dedo, de manera discrecional, muchas veces a cambio de financiamiento para las campañas políticas. Efectivamente, una persona en un determinado momento puede ser el corrupto en ese instante, ¿verdad? Pero, ¿cómo se explica que si quitamos a esta persona del cargo, llega otra y sigue incurriendo en las mismas prácticas? Entonces, es porque hay un mecanismo ya establecido y que está ahí de por medio de lo que en realidad está operando, ¿verdad? Hay que ponerle rostro a ese dinero. Entonces creo yo que la ciudadanía debe de ser consciente de que, aunque sean grandes cantidades las que se hablen,
o aunque sean 1 o 2 millones, al final siempre se hubiese podido usar ese dinero para obras en beneficio de la gente. Muchas veces las circunstancias o la misma delincuencia, se puede decir, lo pone a uno entre la espada y la pared y lo pone a pensar muchas cosas. Una vez me tocó que venía de trabajar, venía de Armenia ese día de trabajar, venía de cubrir un evento. Cuando venía en el bus y se subieron y lo asaltaron y decir lo que gané aquí se me fue, ¿verdad? Pero darle gracias a Dios, pues que uno sigue adelante con la vida, que es lo más importante, que es lo que uno tiene. Todos tenemos resumideros, fosas, porque no hay tubería para desagüe, para baño. La mayoría aquí tienen servicio de fosa. Y cuando vinimos a sentir, pues arreglando en el terreno, pues pasé por ahí, la tierra estaba blanda y se me fue toda la pierna, me rayé y todo, pero se han visto otro caso de otro vecino que el niño casi se le ve en el servicio también, la muchacha afligida. Es bien complicado, se miran que se necesitan esas cosas, cambiar pues es el tipo de servicio. Si tú agarras de esos 257 millones que están presupuestados para gasto social, tú agarras una parte específicamente para mejora de servicios públicos y específicamente para el tema de letrinas o acceso a agua potable, podrías lograr mayor impacto en toda la gente. Pero también recordemos que también hay medidas preventivas. Por ejemplo, si tú tenés un acceso a letrinas adecuadas, acceso con agua potable o a servicios básicos mínimos, el nivel de enfermedad que puede llegar a tener esta persona puede ser menor. Entonces tu inversión después en el sistema público de salud puede también ser menor. Entonces, hablar de dinero para el gasto social puede quedarse hasta muy corta esa cantidad, pero tiene que ser el Estado salvadoreño el que debe de implementar una política de prioridades para que vaya atendiendo poco a poco y paulatinamente las necesidades de la gente. No se van a poder resolver los problemas del país en un año, en el presupuesto del año 2019, por ejemplo, pero tenés 5 años y tú elaboras una planificación con base en resultados. El alcalde sabe de que tenemos el problema ese, ¿verdad? Con lo del agua. Ellos dicen que es de esperar, ¿verdad? Uno ya no puede hacer más nada. Igual con lo de la calle, hay veces cuando tanto llueve se lava, se pone liso, eso. Varias veces nos hemos caído ahí cuando vamos para afuera. Nos falta que nos pavimenten parte del lugar. Pero si el ciudadano pudiese priorizar, podría ser que antes de la calle hubieran puesto el tema de la tubería de agua potable para después no tener que romper la misma calle que construyeron, por ejemplo. Pues yo soy parte de la directiva, entonces hemos tratado muchos puntos con ellos en referente de lo que necesitamos, pero él dice sí, hay que esperar, hay que meter papeles. Nos tienen marginados en esa parte. Comparado con otros países, entonces el de El Salvador es de los gastos más pequeños en cuanto a gasto social. Hay temas, digamos, por ejemplo, en este plan que se hizo del Salvador Seguro, que es un tema de seguridad, pero realmente tiene que ver con desarrollo, porque el problema de la seguridad está vinculado directamente al acceso a servicios y oportunidades para la población. Ahí se estimó que se necesitaban 2.000 millones de dólares, y es un dinero que nunca se asignó, nunca llegó, ¿verdad? Cada vez que las reformas neoliberales debilitaron al Estado y dijeron que era mejor lo privado en lugar del Estado, pues estaban no solamente creando condiciones para una afectación de las condiciones de vida de los sectores populares, sino que también están creando y siguen creando las condiciones para la corrupción, porque ese es un caldo de cultivo para la corrupción. Estados débiles, estados limitados, estados donde no hay recursos, donde no hay presupuesto suficiente para financiar las instituciones contraloras, o donde se negocia de manera partidaria o de manera con intereses empresariales quienes van a estar al frente de esas instituciones. Entonces eso es un símbolo de debilidad del Estado y por tanto usted le está abriendo la puerta a la corrupción. En el caso del expresidente Flores, la Fiscalía nunca dio un paso de cara a recuperar el dinero que había entrado a un partido político. Y ese es un tema pendiente y es una deuda pendiente de la Fiscalía, que ahí no es que haya presentado mal el requerimiento, sino que nunca lo presentó. Por eso estas victorias judiciales contra la corrupción
pueden tener sabor a impunidad, precisamente si no se persigue hasta la última, en la cadena, hasta el último eslabón de quiénes son los que han recibido dinero o fondos. ¿Dónde está el dinero que pudieron haberlo invertido, es cierto? ¿O dónde está aquella medicina que pudieron haber comprado? Todo lo que pudieron haber invertido en aquel lugar. Dicen, faltan aparatos, no tenemos esta área. O en los hospitales la mayoría de veces dicen, esta área no está funcionando porque no tenemos tal cosa, tal aparato. Pudiendo poder comprar muchas cosas y poder solventar un solo lugar. En lo que va de este año nos hemos dado cuenta por lo menos de más de 700 millones de dólares en 2 únicos casos, y no son los únicos que se han presentado. Al ciudadano le toca seguir pagando en impuestos esa cantidad de dinero que se erogó. Si fueron préstamos, al Estado salvadoreño le toca pagar esos préstamos, pero ¿cómo los paga? Los paga a través de los intereses, de los impuestos, que le cobra el ciudadano, a través de tasas y servicios estatales. Fíjese que esos 700 millones de dólares, más o menos, fíjese que equivalen a lo que anualmente las empresas salvadoreñas dejan de pagar al Ministerio de Hacienda en concepto de exenciones y deducciones fiscales permitidas. Cuando llegue el momento de devolver, yo creo que aquí todos tienen que devolver, ¿verdad? Unos más, otros menos, pero aquí, independientemente de la bandera política, y hay una deuda moral y una deuda también económica, financiera con la sociedad. Si no se toman medidas ahorita, el gobierno va a llegar a un momento en que el Estado no va a tener dinero para poder pagar salarios, no va a poder tener dinero para pagar los servicios básicos de la población, porque todo ese dinero va a haber ya sido sustraído o ya se va a deber debido a la corrupción. Podría decir que sueño un mundo mejor para ella. Lo que yo no viví, lo que mis hijos ya no pudieron ser, pues ojalá primeramente Dios ella lo sea. Y que pues sueñe algo más alto, ¿verdad? Y se puedan lograr sus metas de ella. Se tiene que perseguir hasta el último centavo y recuperarse lo que sea necesario. Y lo más importante, que es tomar medidas preventivas. ¿Y qué son medidas preventivas? Cambiar las reglas para que esto no vuelva a ocurrir. En el caso de los expresidentes, lo que hemos tenido es que ellos han dispuesto de una partida de gastos reservados, amparados en la ley del organismo de inteligencia del Estado, y estas partidas pues no pueden seguirse manejando en la forma que lo han hecho. Si ponemos diputados corruptos, si ponemos diputadas que no pagan sus impuestos, si ponemos un funcionario que se ha visto envuelto en múltiples señalamientos de actos de corrupción o de otro tipo de delitos, el resultado va a ser el mismo, que estas personas van a seguir escondiendo sus actos ilícitos a través de la escogitación de personas como fiscal general, como Corte de Cuentas, que sean tapaderas o que les permitan a ellos esconder las cosas que han hecho. Porque da tristeza de ver que uno confía en las personas y decir de que, bueno, nos va a sacar adelante por las promesas que nos hacen. Porque uno confió en estas personas y con lo que ellos salen, pues el mismo dinero, los impuestos de tanta gente que pobres y trabajamos y podemos hacerlo, pero ellos no cumplir con lo que ellos nos prometen. Es dinero del pueblo, es dinero que lo necesitamos, pues en muchas cosas que vemos tantas cosas ahora en gente que vive en comunidades bien difíciles, en gente que está inmigrando del lugar de donde ellos viven porque la situación de las pandillas o de lo que sea está mal. Ellos tuvieron la oportunidad, tuvieron el dinero para hacerlo y no poderlo hacer. Se siente triste y es bien frustrante a la vez porque no quisieron hacer las cosas. Porque teniendo la paz, el progreso vendrá. Y teniendo paz y progreso, los salvadoreños seremos libres para siempre. El país, paso a paso, lo estamos cambiando, lo estamos transformando. Simple y sencillamente lo recibí de parte de una persona que era el presidente de Taiwán y me los entregó. A los delincuentes y malacates les digo que se les acabó la fiesta. Protestáis bajo vuestra palabra de honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sí, protesto. Las personas han estado siempre en el centro de nuestra gestión y hemos dado prioridad a los más pobres.